Cárdenas el Urduy, sí. Emilio, sí. Presente. Presente. Doctor en Ciencias Políticas, maestro de la heroica Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y con un tema que... ¿Cuál es el tema de hoy, Venustiano Pues mira, Carranza? como era andábamos en lo de la Constitución, gran disputa por la Constitución y reforma a la Constitución, sí. Decidieron colocar, las gentes que producen el programa, un asunto sobre la Constitución. Perfecto. Y yo no estuve en ese momento, tampoco en la independencia, ¿eh? No tengo recuerdos. Con eso de que conoces a tantos tan famosos y has estado en tantos lugares... Puedo creer que estuvieras en la independencia. No lo pondría en duda. No, bueno, no se nota, ¿verdad? No se nota. No, en libros. Aprendí un poco en libros con un amigo muy querido, que a lo mejor fue tu profesor, Samuel León, experto en cuestiones de la Constitución y de la Revolución y de la clase. Bueno, muchos libros publicados en el Fondo de Cultura. Y converso con él sobre una película que hice sobre Venustiano Carranza. Ahora, lo interesante es que viva México, pasarla a todo dar, tomar tequilita y todo, pero también ir a los museos. Fíjate, México tiene 187 museos. La pura Ciudad de México. La pura Ciudad de México, 187. Y la conversación está hecha en el Museo de Historia, donde vamos a revisar la historia de México, y hay un museo de Venustiano Carranza, en la calle de Lerma. Es una casa. La casa de Venustiano. La casa de Venustiano Carranza, interesantísimo, a 2 cuadras de Reforma, de Río Rin, entonces es muy céntrico. Y cómo vivió este hombre y cómo salió de ahí ya para ir a morir a Puebla, ¿no? Pero dejó la casa bastante bien establecida, ¿no? Y está convertida en museo. Entonces vamos a conversar un poco sobre la importancia de la Constitución, que ha sido modificada afortunadamente en estas semanas, ¿no? Y además de eso, ir a conocer un poco la historia en los museos. Bueno, pues la invitación de Emilio Cárdenas, pero primero el video. Acompáñenos. En esta ocasión, para conversar sobre la personalidad y la obra y la trascendencia de Venustiano Carranza, tenemos la presencia del profesor Samuel León, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Samuel, muchas gracias por acceder a nuestra invitación y te haría una primera pregunta sobre cuál es el origen y la formación de este hombre a quien le debemos la Constitución de 17, le debemos porque él convoca. Se juntan los hombres que triunfan en la Revolución y nos darán la Constitución vigente hasta nuestros días. ¿Cuáles son los rasgos principales de don Venustiano Carranza? Bien, Emilio, vamos a plantearte una introducción muy breve que te quiero hacer. Hay 2 constituciones, bien lo señalas, la del 57 y la del 17. ¿En qué no se parecen, independientemente de la fecha? Creo que la Constitución del 57, de 1857, tiene la idea de lo que el país debería de ser. Y hay 2 grandes lagunas. No explica lo que el país había sido, ni lo que era en ese momento. O sea, el país tiene que ser democrático, tiene que ser representativo, federal, republicano, etc. Todas estas ideas de modernidad, pero que no están explicando cómo era el país en ese momento. Era el deber ser. Hay un gran problema para la construcción de nuestro país como nación, como integración, que va por muchos sentidos, ¿no? Tal vez la parte de la segunda mitad del siglo XIX, además de los hechos fundacionales como país, de las contribuciones centrales, hay cuestiones estructurales muy importantes. El porfiriato, digamos que toda la idea de integración de la economía, la idea de integración de un mercado, está rebasando por mucho los poderes locales, etc. Creo que de alguna manera, y regresando a tu pregunta, la Constitución del 17 va a tener características muy importantes. Una de ellas es, y aquí debemos de tener mucha atención, le precede una revolución, le precede un movimiento armado, le preceden hechos violentos. Es interesante decir que todas las constituciones de nuestro país les
le ha precedido, han costado sangre. Entonces, como que es muy romántico y curioso encontrarnos discusiones contemporáneas de cualquier político de primera o de quinta que nos dicen hay que cambiar la Constitución, ¿no? Digo, no saben en qué se están metiendo cuando nos hablan de esto. Pero este cambio me parece que la Constitución del 17 nos mete en un problema fundamental. Y nos mete en un problema de un objetivo de buscar la libertad y antes que nada buscar la igualdad. Y este problema de la igualdad está dado mucho como revolución y como contribución en la lucha social. Va a ser la lucha social la que nos va a llevar a la problemática de los igualitarismos. ¿Qué pasa con Carranza? Bueno, Carranza creo que es una gente que viene formada, nacida, educada con las mieles del antiguo régimen. Independientemente de que su padre es un profundo liberal, que le tiene una gran admiración a Benito Juárez, contribuye en la lucha contra el imperio y la intervención. Carranza va a tener una formación académica importante, llega a la universidad, estudia medicina, por un problema de ojos tiene que regresar pero a trabajar. Estudia en San Ildefonso, es un estudiante en San Ildefonso, en la preparatoria que había fundado el presidente Juárez con Gabino Barreda, ¿no? Entonces estará siempre agradecido al hombre que hizo posible que estudiara en la Ciudad de México, ¿no? Él viene de Coahuila. Y bueno, pues, pasando por la escuela preparatoria y por Gabino Barreda, es el origen de la Escuela Nacional Preparatoria, es el proyecto juarista, el de integración de la educación nacional, es como un modo recreativo importantísimo. Yo no le daría a la gente, no le daría el acta de nacimiento si no ha consultado el México a través de los siglos, ¿eh? Es una obra fundamental con sus mentiras, apologías, etcétera, etcétera, pero es una obra que nos da identidad, ¿no? Nos explica cómo ¿Por qué no nos detenemos un momento en este aspecto? Porque gran parte del público televidente quizá no sabe lo que quiere decir México a través de los siglos. ¿Qué fue ese primer esfuerzo de escribir una historia bajo el porfiriato? ¿Quiénes participan y por qué es tan importante? Nos estamos yendo para atrás, pero vale la pena la respuesta. Juárez queda muy preocupado después de la intervención. Y una de las preocupaciones es que una manera de integrar este país es a través de la educación. Invita a Gabino Barreda, inician el proyecto educativo, sumamente importante, de corte liberal, etcétera, etcétera, pero necesitamos una explicación de la historia de nuestro pasado, porque no la tenemos cohesionada y explicada. Ese pasado nos va a explicar un poco ese presente. ¿Y qué ocurre? Bueno, encarga a un grupo de historiadores notables, recuerdo por lo menos arriba Palacio, el que encabeza, ¿verdad? El grupo. A que hagan, yo llamaría la Biblia del liberalismo mexicano. Vamos a explicar cómo se funda nuestra cultura. Ahí viene el rollo, son volúmenes enormes, ¿verdad? Ediciones de 10 tomos. Entonces parten de que la migración que viene a fundar lo que va a ser nuestra cultura, parte de Saigón, bajan por Bering, se establecen, etcétera. No importa que haya otras hipótesis, esas son. Aquí estamos hablando de la historia, de la historia familiar. La historia, bueno, yo fui a San Ildefonso, donde estudió Venustiano Carranza, ¿no? Y mira, quizá es interesante, porque la revolución, claro, es una revolución de campesinos y obreros, ¿no? Los que mueren, ¿no? Pero le inician un rompimiento en la clase porfiriana. El abuelo de Madero había sido gobernador de Porfirio Díaz. Y Carranza había sido senador y diputado y presidente municipal. Entonces, pertenecían a esta clase que ya estaba también harta de don Porfirio. Y ahí hay un primer rompimiento. Uno le inicia, que es de Coahuila, y el otro hace la Constitución, que es de Coahuila, ¿no? La parte del norte. Y los que dan la sangre, pues es el pueblo fundamentalmente, y ellos dos. Sí. A Madero en Lecumberri y a Venustiano en Tlaxcalantongo. Pero sus orígenes son porfirianos, verdaderamente porfirianos, y hay un rompimiento. Y casi siempre sucede así, ¿no? Cuando hay un rompimiento en la clase dirigente es cuando se puede realmente iniciar una revolución.
Y aquí fue lo que pasó en México. Pero pocas veces nos hablan de eso, ¿no? Tú querías, decías, eran además Carranza y Madero, estábamos en eso cuando llegó el corte ya, pero eran personas con estudios, eran personas con cierto nivel socioeconómico. Absolutamente, quería ser médico Carranza. Madero, fíjate, estudió en París, en Versalles, y luego en Berkeley, en Estados Unidos. Ándale. Entonces tenía una formación internacional, ¿no? Madero. Madero. Y además de espiritista y daba medicina homeopática, ¿no? Además. Pero era un hombre, yo creo que de todos esos, el que se formó más fue Madero. Tanto en París, cuestiones administrativas, y en Berkeley, en Estados Unidos. Pues eran una de las 5 familias porfirianas, ¿no? Los Madero. Que todas sigan haciendo política, ¿no? Que todavía están. Todavía es una familia muy fuerte. Exactamente. Pero bueno, hay que recordar que ir a los museos para profundizar en la historia de México. Muy bien. Tenemos muchos. Doctor, es un placer. Siempre un final feliz de nuestra revista dominical, la primera revista dominical dedicada a las personas adultas mayores.